hoy vamos a desarrollar Mateo capítulo 8, versículo 18 hasta el 23. La plaquita que enviamos como invitación decía hasta el 22, pero solo voy a leer y voy a incorporar este versículo 23 para que sea un gancho o un enganche para la próxima prédica o próximo sermón, que vamos a utilizar también este mismo versículo para iniciar y continuar el mensaje que dejamos acá. Así que, habiendo dicho esto, vamos a leer nuestros versos. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Señor, una vez más, te pedimos que uses tu palabra, uses tu verdad, que tu poder sea manifestado a través de ella, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestra mente y en nuestros corazones. Glorifícate en esta mañana y que tu palabra sea predicada correctamente en esta mañana. Ayúdame, Señor, a hacer esto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para comenzar esta exposición, si pensamos en un nombre, si queremos darle algún título a estos fragmentos que hemos leído, podemos pensar y podemos decir fácilmente que el título podría ser El costo del discipulado, y un subtítulo podría ser Haz el cálculo para seguir a Cristo. Esta es la idea que engloba en estos versículos este mensaje: mostrar y presentar cuál es el costo, pero luego de haber hecho esto y haber respondido estas respuestas, ya le voy anticipando que la última pregunta de esta mañana va a ser: ¿estás dispuesto a seguir a Cristo pagando el precio? Teniendo ya esta pregunta final en mente, vamos a tratar de ir respondiendo y resolviendo esto a través de los versículos esta mañana. Y antes de empezar, y de forma introductoria, quiero dejar en claro y poner como filtro lo siguiente que quiero mostrar o hacer ver, para que no se malinterprete estos versículos, para que estos versículos realmente se comprendan como debe ser. Con esto quiero decir que debemos entender que cuando hablamos de la salvación, no vamos a hablar de que la salvación se puede ganar por obras, por nuestros esfuerzos o por nuestra decisión. Ya hemos hablado de esto reiteradamente, pero quiero dejar en claro una vez más que ese no es el mensaje que va a estar dando estos versículos, y tampoco quiero que alguien malinterprete o piense que esta es la idea que queremos dejar en claro hoy. La salvación solamente se gana a través de Cristo, su obra, su sacrificio, y esta es un regalo, un don que el Señor nos da a nosotros para que así podamos participar con Él. Así que, primero y principal, el primer precio a pagar es el precio de nuestra salvación. Y este precio, una vez más, no lo pagamos nosotros. Este precio, este regalo lo ha pagado Cristo. Nosotros, bajo ningún punto de vista, tenemos la capacidad y el valor para que este precio, para que esto que el Señor nos pide para ser salvos, entre en nuestra cuenta. Justamente ese fue el conflicto y el problema que trajo a Cristo a encarnarse en la tierra, para que Él pague ese precio que nosotros no podíamos pagar. Por ello, este precio
es el que pagaba aquel cordero inmolado prometido, el cordero sin manchas, el cordero sin pecado, el cordero perfecto. Este sacrificio perfecto, el derramamiento de la sangre de este cordero, la muerte y muerte de cruz, el derramamiento de sangre lo pagó Cristo a través de su vida y el valor que él tenía y que era tomado como grato y agradable ante los ojos del Señor. Y una vez que Cristo hizo esto, nosotros pasamos a ser vistos por la justicia imputada en Jesús, justos ante los ojos de Dios. Fue su valor, fue el precio de Cristo en la cruz, fue su sangre derramada por nosotros, lo que ahora nos hace inocentes ante los ojos de Dios. Es el regalo que Cristo y Dios nos ha dado. Por eso podemos entender que a lo largo de la Biblia, cuando nos dice en Génesis que iba a venir la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, es Cristo. Podemos entender que cuando Abraham le dice a Isaac que Dios proveerá de su sacrificio, era de Cristo. Podemos entender que era Cristo el segundo Adán que iba a quitar el pecado de una vez y para siempre, solo a través de su sangre, solo a través de su sacrificio, haciéndose el pecado por nosotros, imputándonos su justicia a nosotros. En los versículos los podemos ver de esta manera. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios, su regalo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era de nosotros, no eran nuestras obras, no era nuestro sacrificio. Y Juan nos decía, este es, he aquí el Cordero. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. Entonces, es el sacrificio de Cristo, no son nuestras obras, no nos podemos gloriar de ello y solo a través de Él y solo de Él vamos a alcanzar la salvación. Habiendo dejado claro este mensaje, este filtro con el que ahora debemos ver todo el siguiente mensaje, vamos a empezar a desarrollar nuestros versículos. Y cuando comenzamos a ver y leer estos versículos, podemos ver el panorama que se había pintado hasta aquí. La escena es, hay un nuevo maestro, hay un nuevo hombre que está enseñando con autoridad, que está haciendo milagros, que está haciendo señales, que está haciendo maravillas, que echa demonios. Y este hombre empezó a llevarse el interés de las personas. De todos lugares, de todos los pueblos se acercaban a ver quién era este de que oían, quién era este de que su fama estaba creciendo. Y ante los ojos de muchos, este empezaba a tomar un valor como otro no había tomado antes. Estos decían, wow, aquí hay alguien diferente. Enseña con autoridad. Los milagros y las señales le siguen mostrando el poder que profesa tener. Y entonces él, Jesús, pasó a ser el rockstar de la época. Pasó a ser aquel donde todas las luces, todos los reflectores apuntaban. Y si lo traemos al día de hoy, sería aquel en cual todos los informes, los noticieros, los youtubers estarían hablando. De él serían quien seguramente sacaran una placa y dirían, último momento, Jesús
liberó un endemoniado. Último momento, Jesús ha dado un sermón inigualable. Último momento, los ojos de los ciegos se abren, los cojos caminan. Y así Él se convertiría en aquel que se robaría la escena de este lugar. Entonces, no está de más decir que el interés de muchos se pusieron y se posaron sobre este hombre. Esta persona, hasta aquí, hasta este momento, se nos presentaba como un maestro bueno, se nos presentaba como aquel que aceptaba a todas las personas. Este se presentaba como aquel que todos los enfermos que venían eran sanados, que todos aquellos que tenían una señal de enfermedad eran curados, que tenían algún defecto físico eran sanados, si tenían demonios eran liberados. Este recibía a todos, este tocaba a los leprosos, este curaba con su palabra a la distancia de esclavos, de gentiles, de judíos, de todos. Él abría sus brazos y simplemente llamaba a todos a venir a Él. Y todos eran suplidos con su poder, con sus milagros. Todos eran aceptos ante Él. A nadie había rechazado, a nadie había dado la espalda. A todos los había sanado, a todos les había suplido su necesidad. Entonces, estas personas, viendo todo esto, viendo a este nuevo maestro, este gran maestro, querían seguirle. Al parecer, él abría la invitación a todos, así que nadie tenía motivos o argumento alguno para no seguirles. Y es acá, es en estos versículos donde Mateo nos muestra un parate. Es aquí donde Mateo dice, momento, todo muy lindo, recibe a todos, sana a todos, suple las necesidades de todos, pero ahora vamos a poner un precio. Ahora vamos a poner un costo para todos aquellos que quieren seguirlo. Y esto no es algo malo, esto no es algo que nos deje ver alguna maldad o algún mal obrar en el Señor ni en sus discípulos, sino que esto nos ayuda a seguir viendo la grandeza de nuestro Dios y todas sus facetas. Si paráramos el mensaje antes de estos versículos, claramente podríamos decir, este es un Dios de amor. Este es un Dios que acepta a todos. Este es un Dios que no pone dificultad ante los pecados de nadie. Este abre los brazos a cualquiera para solucionarle todos sus problemas, para darle su milagro, para darle el bien material que necesiten, para darle de comer a la multitud, para convertir el vino en agua, el agua en vino. Así fue. Y hasta aquí podríamos dar ese mensaje. Entonces, por eso Mateo dice, no. Esto que hemos mostrado solamente nos ha mostrado una faceta, una pequeña faceta de lo que es este verdadero Dios. Ahora, ¿quieren dar un paso más? ¿Quieren seguir a este que se ha llevado toda la atención, todo el interés? Hay un precio a pagar. El teólogo David Burr lo pone así: las sanidades nos enseñan que nadie necesita ser excluido del reino a causa de consideraciones de raza, sexo o condición social. Nadie está demasiado enfermo como para ser sanado por Jesús. Nadie es demasiado pecador como para ser perdonado por Él. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya nada que pueda excluirnos del reino. Negarnos a acercarnos a Jesús para ser sanados y perdonarnos nos
excluye. Aferrarnos a nuestros egocentrismos nos excluye. Y además muchos que se acercan a Él en un momento determinado, luego se alejan al comprender el precio que hay que pagar para seguirle. Así pues, la invitación a seguir a Cristo es para todos. Pero a Jesús no le interesa engañar a nadie. Su invitación es sincera, pero también franca y sin fraude. Desde el primer momento nos dice que el discipulado es costoso. Por un lado nos invita a venir, por otro pide que contemos de antemano el precio y no aceptemos con ligereza su invitación. Las sanidades pueden habernos dado correctamente la impresión de que las puertas del reino están abiertas de par en par, pero ahora Mateo establece la contrapartida. Todos son bienvenidos, pero hay un precio que pagar si eres cristiano. Y como hemos dicho, Jesús era el interés del momento. Jesús era aquel protagonista que se llevaba el interés de todos aquellos que lo escucharon, lo vieron, oyeron hablar de él. Este era el que todos querían escuchar, oír o acudir. Estaban todos invitados al reino, pero ahora este precio es que nadie puede ser cristiano sin pagar el costo del discipulado. Y para contestar cuál es el precio que debemos pagar, vamos a desarrollar las tres personas o los tres personajes que podían haber escuchado a Jesús, y a través de ellos vamos a ver qué nos pide el Señor. Primero entonces podemos nombrar de entre la multitud aquellos que rechazaron el Evangelio o aquellos que van a rechazar el Evangelio. El llamado del Señor es dado, probablemente algunos de estos escucharon a Jesús, pero simplemente sin ser descortés, sin ser agresivos, dijeron, no, está bien, yo estoy bien como estoy. Tal vez esto dijeron, muy lindo todo, hace milagros, hace señales, enseña con autoridad, pero yo prefiero no seguirlo. Yo quiero quedarme bien acá como estoy, que nadie me moleste, que nadie me ponga presión, porque en el Dios que yo elegí creer es un Dios diferente, un Dios que se amolda a mi manera, un Dios con el que yo me relaciono y Él me acepta tal como soy. Errados en la mentira. Mi Dios es tolerante, dicen algunos. Mi Dios no me exige nada. Yo lo amo y Él me ama, pero a nuestra manera. Y así se confunden. Simplemente estos son aquellos que rechazan el Evangelio para entrar por la puerta ancha y el camino ancho que lleva a la perdición. Nosotros hoy en día podemos entender precisamente lo que estaba pasando con Jesús. Nosotros hoy vemos a un buen gobernante como aquel que defiende la democracia, aquel gobernante que me da mis libertades, aquel gobernante que escucha la voz del pueblo y atiende a todas sus necesidades, aquel que se adapta al momento y a la circunstancia y a la cultura. Entonces, nosotros podemos imitarnos a estas personas creyendo que es este Dios. Nosotros, al entender que iba a venir un rey, Mesías, que era prometido, nosotros lo podemos igualar con nuestros gobernantes y decir, hey, escuchá lo que yo tengo para decir y hacé bien las cosas. No somos capaces de recibir mandamientos, ni no somos capaces de someternos a lo que Él diga. Completamente lo contrario. Él debe simpatizarnos. Él debe hacer lo que nosotros creemos que Él debe hacer. Y así era como estas personas empezaban a ver o creían que debía ser el Mesías, el Rey prometido. Libéranos de Roma.
Ellos nos están oprimiendo. Danos de comer, suple nuestras necesidades. Ese es el Dios que estamos esperando. Y ese es el Dios que hoy muchos piensan y creen que es el Dios que va a salvarlo. Estos dicen, este Dios no tiene derecho a meterse en mi privacidad. Este Dios no tiene derecho a meterse en mis asuntos íntimos. Este Dios es el que ellos dicen, es un caballero y si yo no le abro mi corazón, él no va a entrar. Sí, preguntémosle a Pablo. Estos entonces acomodan a Dios conforme a su cultura, convivencia, y estos moldean a Dios a su imagen y semejanzas y no dejan que Dios lo moldee a ellos a su imagen y semejanza. Estos rechazan el Evangelio. Después podemos ver a segundos participantes, aquellos que escuchan el mensaje, aquellos que vieron a Jesús y fueron conmovidos en sus sentimientos, fueron conmovidos en sus emociones y responden, sí, yo voy a seguir a este maestro, yo voy a seguir al Señor. Pero con el pasar del tiempo, poco a poco, su entusiasmo va cayendo. Con el pasar del tiempo, poco a poco, sus emociones no son suficientes para mantenerlos y dejarlos seguir a este Señor. Poco a poco, esta carga se vuelve muy pesada y muy dura porque en realidad no calcularon el costo de ser discípulos. Simplemente se dejaron llevar por la emoción del momento, dejaron alucinarse por todo lo que estaba pasando en ese momento y dijeron, sí, este es, mira todo lo que hace. Este seguramente nos va a dar todo lo que necesitamos, nos va a suplir nuestras necesidades, no nos va a dejar enfermar, vamos a seguirlo. Y es a los que después dice en Juan 6, 24-26, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Estos simplemente van a seguir a Jesús por sus intereses, por sus emociones, por lo poderoso del ministerio o porque estar bajo su enseñanza, bajo su tutela, le iba a dar renombre a ellos. Estos querían aparecer junto a Jesús en las noticias para que vean y digan, yo le sigo a este maestro poderoso. Estos son los que hoy siguen buscando a Jesús por interés. Aquellos que quieren canjear dinero por bendiciones, aquellos que quieren canjear servicios con Dios por bendiciones, aquellos que obran y tienen disciplinas espirituales, la palabra, la oración, con el único fin y objetivo de que el Señor les bendiga y que no le vaya mal. Pero lejos están de entender a quién están siguiendo y por qué están siguiéndolo. Y peor aún, ¿cuál es el precio del que deberían estar pagando para hacer esto? Hendriksen nos empieza a dejar ver entonces que a medida que transcurría la historia, Judea lo rechaza, Galilea lo expulsa, los gadarenos le ruegan que se vaya de sus tierras, Samaria no le da hospedaje y se lo niega, la tierra no quiere tenerlo y finalmente aún el cielo lo abandona. Desde el principio de su vida, Jesús nos deja ver que su nacimiento no tenía lugar en aquel mesón donde él quiso parar y tuvo que ir al establo. Las casas
donde él se hospedaba, las casas donde él quedaba, ni siquiera eran suyas, eran de sus discípulos o de sus amigos o de algún conocido de él. Los vestidos que él llevaba puesto eran aquellos que las mujeres ofrendaban para su ministerio. El pollino con el cual él hizo su entrada triunfal no era suyo. El aposento de la última cena era prestado. La cruz le fue otorgada por los romanos. La tumba fue cedida por un discípulo secreto. Nada era de él. Nada le pertenecía a él. Aquellos que venían a buscarle por sus beneficios, les decía que de nada era poseedor, aunque él era el dueño de todo. Se había despojado de todo para hacerse siervo. Entonces, la forma de vivir, las decisiones que Jesús tomaba, era el mensaje que daba a estos que querían y venían a buscar sus beneficios. Así como yo vivo, así deben estar dispuestos a vivir. Así como yo me despojo de todo, así como yo no tengo nada en este mundo terrenal, así como mis tesoros no son de esta tierra, así deben vivir y buscar vivir ustedes para seguirme. Es necesario entonces entender que todas las preocupaciones terrenales y temporales que podamos tener en esta tierra no son de aquellos que profesan ser ciudadanos celestiales. Porque nuestro reino está en los cielos, nuestros tesoros están en los cielos, nuestro rey está en los cielos y allí reina. No tenemos nada que hacer aquí. Aquellos que llegan por emociones, buscando conveniencias y sus deseos, terminan demostrando que en realidad eran simplemente aquellos primeros que rechazaban a Jesús. Nada más que por sus emociones estuvieron confundidos por un tiempo. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los primeros simplemente lo rechazaron, los segundos aparentaron por un tiempo ser de los llamados del Señor, pero en realidad no eran. Y entonces aquí entramos en los terceros. Son aquellos que escucharon el mensaje, que vieron a Jesús, que calcularon el costo y decidieron seguir a Cristo, porque ellos empezaron a ver y entendieron que no había un tesoro más valioso que seguir a este rey. Y por eso allí el Señor nos pone dos ejemplos. Aparece un escriba y le dice: Señor, quiero seguirte. Y a el Señor les dice: las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen nidos, pero yo no poseo nada para dar. No que Jesús no tenía donde dormir, no era que dormía en la intemperie en el desierto, no que no tenía para comer y todas estas cosas, sino que nada de esto era de su pertenencia. Las casas no eran suyas, los bienes no eran suyos. Él con esto nos dejaba ver que su reino y sus promesas no correspondían a este mundo, no correspondían a los tesoros de esta tierra. Sus promesas, su reino y su tesoro estaba en los cielos. Luego llega el otro discípulo y le dice: Jesús, déjame enterrar primero a mi padre y te seguiré. Y al parecer Jesús se pone un poco duro tal vez al dar esta respuesta. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pareciera que Jesús estaba siendo muy duro con él. Pareciera inclusive, o podríamos pensar, que Jesús estaba diciéndole a este hombre que no honrara a su padre. Pareciera que el mensaje había cambiado. Pareciera que hay una contradicción.
pero debemos entender que honrar a nuestros padres acarrea, si bien prestarle atención y cuidado cuando ellos lo necesitan, también es darle una sepultura adecuada cuando ellos parten. Entonces, no podemos decir que Jesús está contradiciendo, no podemos decir que Jesús está llamando a no honrar a los padres. Claro que no. No podemos saber con exactitud, a la luz de la palabra, a qué se estaba refiriendo el Señor, porque hay muchos argumentos que nos dejan estos versículos, pero no podemos saber tampoco qué decisión tomaron ellos. Dicen, el escriba vino, pidió para seguirle, les dijo, las zorras, los pájaros, yo no. Y no sabemos qué respondió. Llega este otro discípulo y le dice, deja enterrar a mi padre y después te seguiré. Y él les dice, y no sabemos qué decidió este hombre. No podemos ver una respuesta. Entonces, claramente no nos está mostrando ir en contra de los mandatos que Él mismo nos ha dado, sino que el Señor nos está mostrando los ejemplos de cómo deberíamos actuar nosotros cuando tengamos nuestros propios conflictos e individuales intereses. El Señor aquí nos está dando una lección general que se establece con estos dos ejemplos de que tenemos que ver cuáles son nuestras prioridades. El Señor no está mandando a descuidar absolutamente nada. El Señor no nos está mandando a deshonrar a los padres en este caso, ni tampoco le manda a un esposo que descuide a su esposa. Tampoco le está diciendo a los hombres que no proveyeran a su casa. Tampoco está dejando ver que alguien debe mentir. No se está contradiciendo ni está tratando de pasar por alto sus propios mandamientos, sino que nos deja ver cuál deberían ser nuestras prioridades en cuanto a la dificultad que estemos pasando hoy cada uno de nosotros. La Biblia nos deja ver que un hombre estaba al parecer ansioso de seguirle a este maestro, y Jesús le decía que no iba a tener beneficios. Otro le decía que quería honrar a sus padres y Jesús simplemente le hacía ver que su situación debía estar en segundo lugar antes que el reino de Dios. Y lo mismo hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, no importa la situación, no importa lo que estés haciendo, no importa lo que esté pasando, el reino de Dios es primero. No que descuidemos los otros, pero cuando el Señor llama, debemos acudir a su llamado y tener por segundas prioridades todo lo otro. Entonces, aquí podemos poner el ejemplo y la situación de cada uno de nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos pasando? Ahora, eso que estás eligiendo, ¿exalta al Señor o simplemente muestra tu falta de decisión por el Señor? Para Cristo esto no era un juego. Cristo estaba diciendo, si es necesario dejar que otros entierren a tu padre, hazlo para seguirme. Si es necesario despojarte de tus bienes materiales, hazlo para seguirme. Tienes que pagar un precio para ser discípulo de Cristo. Debemos estar dispuestos a seguirlo y pagar el precio que corresponda. Debemos estar dispuestos a ponerlo en lugar de preeminencia al Señor y que lo otro quede en segunda instancia. Samuel Pérez Millo lo dice así: no es que cualquier cantidad de abnegación o sacrificio pueda ganar la salvación, sino que cualquier cosa que se aprecie más que a Cristo es un obstáculo hacia Cristo y se pondrá entre la persona no salva y la salvación. Si no le damos el lugar que merece al Señor, todo lo que pongamos allí
va a ser un obstáculo para que lleguemos y sigamos a nuestro Señor. Entonces, con esto podemos hacernos la segunda pregunta. La primera era, ¿cuál es el precio de la salvación? Cristo, su sangre, su sacrificio. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuál es el costo del discipulado? ¿Cuál es el precio que debemos pagar? Y a esto la respuesta es la renuncia. ¿Y renunciar a qué? Al yo, a mi vida, a mis deseos, a mis sueños. Aquellos que se niegan a sí mismos son los seguidores del Señor. Y aquellos que no se pueden negar son aquellos incapaces de seguir al Maestro. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es lo que debemos hacer. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ya no son mis deseos, ya no es mi vida, ya no son mis prioridades, ya vive Cristo en mí y por ende debo pagar el precio para seguirlo. Quien tome la determinación de seguir a Jesús debe considerar que su elección es pasar por la puerta angosta y caminar por el camino angosto, y esto representa la renuncia personal. Esto representa perder mi vida para que mi vida ahora sea Cristo en mí. En la conversión de todo cristiano, el yo que controlaba nuestra vida y dirigía nuestra vida debe quedar cancelado y sustituido por el tú de Dios. Ya no es mi voluntad, es tu voluntad. Ya no es mi deseo, es tu deseo. Ya no son mis prioridades, son tus prioridades. Así se ve la vida de un verdadero discípulo. Nadie puede ser un discípulo de Jesús entonces sin renunciar a algo. Es decir, poner en segundo lugar todo aquello que probablemente está ocupando el primer lugar que se merece Cristo y solo Cristo, y así Él tenga el trono en mi vida y en todas las áreas de mi vida. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor nos está dando una opción. El Señor no está preguntando si queremos hacerlo. El Señor nos está diciendo que aquellos que no lo hacen no son discípulos de Cristo. A lo mejor lo estamos siguiendo por entusiasmo, a lo mejor armamos un Dios a nuestra imagen y semejanza, pero si no renunciamos a todo lo que poseemos, no estamos siguiendo al verdadero y único Dios. Así que Mateo no solo nos está presentando a Jesús como el Rey esperado, el Mesías que había de venir, sino ahora también nos está diciendo, este Rey, este Salvador, ahora también tiene que ser nuestro Señor. Aquel que rija nuestra vida, aquel que mande y nos encamine con todo aquello que tengamos que hacer. Y nosotros debemos dejarnos guiar por Él. No son nuestros deseos, no son nuestras morales, no son nuestros sentimientos. Ahora es la perfecta voluntad de Dios que debe reflejarse en nuestra vida. Así que el mensaje es claro. Jesús no estaba buscando quedar bien con nadie. Jesús no estaba siendo asombrado por las multitudes que lo seguían. Jesús no estaba buscando un ministerio de miles. Jesús estaba buscando con todo su amor, con toda su misericordia y con toda su gracia que las personas se salven. Jesús estaba dispuesto a mostrarle este mensaje duro donde Él pedía, despójate de todo, renuncia de todo, porque esta es la única forma de seguirme.
No porque sea malo, no porque sea un Dios que le gusta vernos sufrir, sino porque es la única manera que tenemos para seguirle. Y si no lo hacemos así, vamos a estar yendo por otro camino que no va a la salvación. La agenda de Jesús entonces no estaba determinada por esta multitud. Él dice: vamos, pasemos del otro lado. Y sus discípulos le decían: Señor, la multitud. Vamos, iré a predicar a otro lugar. La agenda de Jesús estaba hecha por la voluntad del Padre que Él vino a cumplir aquí en la tierra. Jesús no se dejaba impresionar. Jesús no se dejaba engañar. Jesús estaba trayendo el mensaje de salvación para aquellos que estaban engañados puedan volver a la verdad y sean salvos. Entonces, el seguimiento a este Cristo, a este Jesús, no es opcional para ningún cristiano, porque o seguimos a Cristo o seguimos nuestros deseos, o seguimos a Jesús o seguimos nuestras pasiones, nuestras voluntades, nuestra moral. Es blanco o negro, frío, caliente, el que junta o el que desparrama. Solo eso nos deja ver la Biblia. Entonces, somos aquellos que se quedan de este lado del mar, viendo cómo Cristo y sus discípulos parten hacia otro lugar, o somos aquellos que eligen seguir a Jesús, se despojan de sus emociones, se despojan de sus bienes y aceptan el precio del discipulado. Pero también la Biblia nos deja ver más adelante, aquellos que decidieron seguir a Jesús, viene una tormenta, viene la tempestad, tiene un costo. ¿Quieres seguir a Jesús? Súbete a la barca con Él, pero vienen las tormentas, vienen las tempestades, y es el precio que hay que pagar para seguir a Cristo. Debemos entonces calcular cuál es el costo del discipulado. Debemos pararnos nuevamente frente a las dos puertas, ancha, angosta, y tomar una decisión. El Señor nos dice: conmigo, siguiéndome, se deben despojar, deben pagar el precio, deben renunciar, pero la corona de vida eterna les espera. Sin mí, solamente la ira los va a azotar cuando ustedes partan. Muchas veces, probablemente en este camino angosto, nos sintamos atosigados, nos sintamos cansados, capaz sintamos los roces, nos raspemos, pero si queremos llegar al Señor, si queremos seguir a Cristo, debemos transitar este camino y debemos estar dispuestos a pagar el precio. No debemos esperar ver milagros, aunque puedan suceder. No debemos esperar ver señales, no debemos esperar ver que los demonios salgan, no debemos esperar ver manifestaciones de su poder en nuestras finanzas, en nuestra salud. No nos llama a eso el Señor. El Señor nos dice que debemos seguirlo porque solo Él tiene palabra de vida eterna. Pedro le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? No le estaba diciendo: oh, tú hiciste tantos milagros, ¿quién es este que para los vientos y las aguas? No, él solamente podía ver una cosa: este tiene palabra de vida eterna. Así que este llamado, este discipulado, no nos promete prosperidad, no nos da promesas de milagros, no nos da promesas de facilidad, no nos dice que nuestros panes y nuestros peces se van a multiplicar, no nos dice que el agua se transformará en vino, no vamos a caminar sobre las aguas. Este no es el verdadero Dios. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solamente eso nos promete el Señor.
la corona de vida eterna. Esa es la única promesa que tenemos. Aquellos que paguemos el precio, aquellos que estemos dispuestos a seguir a este Dios, Jesús, a Cristo, debemos pagar el costo del discipulado, sin esperar nada más que la gloria eterna de nuestro Señor. Por eso nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro gozo está puesto en Él y solo en Él. No en lo que nos pueda dar, no en lo que podamos conseguir con Él, sino en lo que nos espera. Glorificarlo eternamente, estar en su presencia eternamente. Estos dos personajes que se acercaron a Jesús y pidieron seguirle nuevamente, no sabemos cuál fue su respuesta, pero podemos ver que solamente es esta la promesa: corona de gloria. ¿Quieres recibir la corona de gloria que el Señor promete? Primero debes llevar tu cruz. Ese es el precio que el Señor nos está pidiendo. ¿Quieres recibir la gloria eterna? El camino es llevando la cruz. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos, ¿a quién? A todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Esta es una promesa que nos da el Señor. Póngala en su puerta. Todos aquellos que quieran seguir a Jesús padecerán persecución. Sobre verdes pastos, todos perecerán, todos tendrán persecución. Esa es la promesa que nos da el Señor. Todo lo otro es gracia y misericordia que Él nos va a dar. Ahora, si usted se sienta y medita cuál es el costo de seguir a Cristo, si usted se pone a comparar su situación, si usted compara lo que el Señor le está pidiendo que déjeme decirle que nunca las cuentas van a dar negativas. Al Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores que nosotros decidimos seguir, lo opaca todo. Nada al lado de su poder, de su grandeza, se compara de lo que debemos y podemos dejar. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Todo lo que tenemos debemos ponerlo en los pies del Señor, porque Él debe ser nuestro mayor tesoro. Nada de lo que podamos conseguir, nada de lo que anhelemos corruptamente en nuestro corazón se va a igualar con seguir al Señor. Nada, absolutamente nada es tan grande y maravilloso como el tesoro que es nuestro Señor. Nada. Por eso Jesús debe ser nuestro tesoro. Porque cuando esto sucede, cuando sacamos la cuenta, las persecuciones van a ser pequeñas, las aflicciones van a ser pequeñas, la cruz va a ser pequeña, pero aún así, pasando por todo esto, voy a salir ganando, gozoso, porque nuestro Señor nos espera y nos va a dar la gloria. Entonces, para terminar, solamente preguntarnos: ¿has calculado el costo? ¿Vas a subir a la barca o te vas a quedar en la orilla? Y nuevamente la pregunta: ¿estás dispuesto entonces a seguir a Cristo pagando el precio? Y es la respuesta a esta pregunta lo que nos va a ayudar a vivir realmente como sus discípulos, sabiendo lo que debemos hacer y esperando solamente que nuestro Señor regrese.